Listo, ya está grabando. Ya está grabando. Sí, está grabando. Pues bueno, vamos a comenzar con una oración y ya le damos, ¿ok? Señor Jesús, te ruego por todas las cosas que están pasando, Señor, que a pesar de cualquier cosa podamos nosotros poner nuestra mente y nuestra mirada en ti y que esta clase, Señor, sea para tu gloria por completo. Te pido tu ayuda también, Padre, para que tu Espíritu sea el que dirija mis palabras y que seas tú hablando en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te ruego por mí también para que mi corazón esté completamente en ti y que nos des el entendimiento y me des a mí la eficacia también para compartir correctamente lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Espíritu Santo, ayúdanos. Lo ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Ok, les estoy compartiendo esto desde aquí de Guatemala. Eh, y solo quería decirle a las personas que nos están viendo en YouTube, si de repente hay alguna persona que está viendo este video que no está en las clases en Telegram, les quiero decir que si tú quieres el libro, lo dejes en los comentarios y yo con mucho gusto, pues vemos una manera en que te lo podamos compartir, debido a que en el libro, la lección que estamos viendo, ahí es donde están la mayor parte de los argumentos, ahí es donde están la mayor parte de lecciones, explicaciones, y creo que todo queda bastante claro en el libro, y venimos a la clase solamente a pulir un poquito ese conocimiento y pues a resolver algunas dudas también. Este libro que se hizo es el producto de muchísimo estudio, es el producto de muchos libros que a lo largo de mi vida y antes también de hacer este estudio, pude leer, estudiar, para poder recopilar todas las cosas que nos ayudan y ponerlo en el resultado final. Pero bueno, vamos a empezar con un repaso de los principios bíblicos que vimos la semana pasada, ¿okay? Vamos a ver los 6 principios bíblicos y también los principios de consejería. Vimos, número 1, que la palabra de Dios es nuestra autoridad máxima para nuestra fe y vida. No hay autoridad más grande para nosotros que la palabra de Dios. El amor a Dios se mide por nuestro amor a los hermanos. Esto lo vemos en 1 Juan 4, 20 al 21, y en realidad lo vemos en varias partes de la escritura. Es el principio bíblico número 2. Principio bíblico número 3, con la vara con la que mides serás medido. Mateo 7, 2. Y así que ten cuidado cómo tratas a las demás personas. De hecho, hablando de nuestro trato, dijimos también, da por gracia lo que recibiste por gracia, Mateo 10, 8, principio bíblico número 4. Principio bíblico número 5, Dios está en control de todas las cosas, y me encanta unirlo con el principio bíblico número 6, que dice que Dios es bueno. O sea, porque creo que eso te cambia la perspectiva de todas las situaciones que estás atravesando en este momento, porque Dios está en control y su control es bueno para nosotros. Pero bueno, los principios de consejería, porque esta es una clase de consejería. Número 1, todo discípulo de Cristo puede y debe aconsejar bíblicamente. No está limitado para el pastor o el anciano, o como sea que llamen a la figura de autoridad en tu congregación. No está limitado a los más cercanos o al grupo de nos. No, no, no. Es un deber que de hecho es para todo el cuerpo. ¿Cómo se dice? Está abierto para todos nosotros el poder dar consejos bíblicamente. Número 2, siempre usa la palabra de Dios como guía. Guíate usando la palabra de Dios, que sea tu brújula en el camino de la consejería. Número 3, aprende a escuchar. Qué molesto es cuando no escucha. Imagínate llegar tú con toda esta carga y que te escuchen 2 o 3 palabras y ya te estén criticando, juzgando. Por eso mismo nosotros, como paracletos bíblicos, aprendamos a escuchar todo lo que la otra persona tenga para decirnos. Número 4, que Jesús sea el centro de todo consejo. ¿Cómo llamamos a esto? ¿Se acuerdan? El ser. ¿Cómo? Cristocéntricos. Cristocéntricos. Muchas gracias, papá. Exactamente, ser cristocéntricos es que Jesús sea el centro de todo consejo. O sea, todo es para darle la gloria a Cristo. Número 5, ama al aconsejado como si Cristo lo estuviera amando a través de ti.
¿Es difícil? Sí, para todos nosotros es difícil también. Sin embargo, es así, somos representantes de Cristo. Número 6, busca una manera práctica de aplicar tu consejo. No solamente des un consejo por dar, sino que busca una forma en que se pueda llevar a la práctica esto. Número 7, busca siempre la restauración del hermano. No porque haya cometido algún tipo de error lo desechemos, sino que busquemos el que él sea restaurado. Y número 8, no somos llamados a solucionar problemas. No es nuestro deber el solucionar el problema de nadie. ¿Okay? Es más bien mostrarles qué es lo que dice la Escritura y que ellos decidan también vivir bajo la voluntad del Señor. No venimos porque algunos problemas, dijimos, son parte de la voluntad de Dios para diferentes cosas. Ya vamos a hablar de eso más a detalle en la clase número 4, en el capítulo número 4. No, perdón, 5. Bueno, entonces, esto solo es un repaso de los principios bíblicos y de hecho en esta clase quiero enfocarme precisamente en dirección a los principios bíblicos y principios de consejería que hicimos. La tarea de la semana pasada fue esa, ¿se acuerdan? El anotar todos los principios bíblicos y principios de consejería en sus cuadernos, porque ahorita ustedes me van a ayudar a que la clase fluya muchísimo más a través de los principios que los tengas tú a la mano. Por eso les vas a empezar a buscar en el libro, te vas a tardar un montón. Por eso, y además sirve de repaso, tiene un montón de beneficios. Pero quisiera comenzar diciendo, número 1, que no tengo nada en contra de la psicología. No es esta clase o este capítulo, no fue atacar a la psicología hasta que ya no quede nada de ella. No, no, no. Como dije en algún punto, es una apología, pero ahorita hablamos de eso. Yo precisamente creo que un psicólogo con entendimiento bíblico sería una poderosa arma para el Señor. Si viniese una persona, un psicólogo, que viene y estudia la escritura y vive bajo la escritura y todo pensamiento y todo lo que aprendió en su profesión lo filtra bajo la escritura, creo que se vuelve un poderoso instrumento en las manos de Dios para aconsejar y discipular al cuerpo de Cristo. Pero también cualquier persona que entienda y aplique la consejería bíblica es igual de poderoso en las manos de Dios, porque el Señor es el que es la fuente de todo nuestro consejo y discipulado, ¿no? Pastor, muy bienvenido. ¿Será que pueda mutear ahí su micrófono para que no se escuche? Muchísimas gracias. Bienvenido, bienvenido. Qué bueno tenerlo por acá. Entonces, el concepto es este. Yo quisiera transmitirles esto, que un campesino con acceso a la palabra de Dios, que entienda la palabra de Dios, que aplique las verdades, que tenga una sana doctrina, puede ser igual de valioso que un psicólogo. Porque el punto no es el psicólogo o la profesión, porque ¿qué son nuestras profesiones? En las manos de un Dios que es capacitador. ¿Han escuchado esa famosa frase de Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados? Pues habla de esto, ¿no? No eres más porque tengas una profesión. Somos más cuando aplicamos las verdades de la Biblia. Pero sí, si viniese un hermano que ha estudiado psicología y ha hecho maestrías y doctorados en cualquiera de las ramas que tenga y especialidades que tiene la psicología, y viene y se somete bajo la escritura, claro que va a ser una poderosa herramienta en las manos de Dios. Claro que lo va a hacer. ¿Me entienden? Porque al final es Dios de quien se trata todo esto y es el que capacita. Familia, quiero dejar esto en claro, porque pues vamos a hablar cosas en contra de la psicología, pero no es con un corazón que nazca de odio, porque al final de cuentas nuestra motivación es el amor a la palabra también, y queremos que la palabra sea exaltada. Todo pensamiento, toda ciencia que hay, toda filosofía que existe, todo debe ser filtrado bajo la palabra de Dios, todo. De hecho, no solamente esas cosas, toda predicación, todo lo que digas, pastores y doctrinas y tradiciones,
todo tiene que ser filtrado bajo la palabra de Dios, así como lo hicieron los hermanos en Berea, ¿se acuerdan? Los hermanos en Berea, la predicación del apóstol Pablo, el apóstol Pablo que súper bíblico. Ellos fueron a confirmar que lo que estaba diciendo fue estudiar en las escrituras, porque no se trata de la persona que está enfrente de ti, se trata de que esta es nuestra máxima autoridad. Esto le llamamos la supremacía de la palabra, ¿no? La palabra es nuestra máxima autoridad en nuestra fe y vida. Entonces se trata de esto. Todo hay que filtrarlo en la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Se los voy a leer así de rapidito. Hebreos 4:12 dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir, fíjense qué parte, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que esta espada tiene que venir a discernir cada pensamiento que se está filtrando hoy en nuestras vidas, en nuestro corazón. Es la palabra de Dios. Habiendo dejado esto en claro, que estamos simplemente y sencillamente filtrando todo a través de la palabra de Dios, vamos a comenzar a hablar de la psicología, porque este capítulo se llama La psicología de la Biblia, ¿no? Y quiero decir esto como un pequeño paréntesis, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 que vamos a estar estudiando son básicamente el fundamento de todo lo que vamos a decir de la consejería bíblica, y eso nos va a ayudar para los siguientes capítulos que vienen. Así que es importantísimo que obviamente que leas todos los capítulos, pero que prestes especial atención a lo que estamos diciendo acá en esos primeros 3 capítulos, porque nos van a servir como fundamento para lo que viene después. Ahora sí, la psicología no puede ser una ciencia. ¿Se acuerdan que hablamos que una de las características de la ciencia es que tiene que ser exacta y objetiva y que sus datos tienen que ser verificables y bla, bla? Entonces, la psicología no puede ser una ciencia como tal, porque sus muchas teorías no son comprobables. Primero, porque no hay un común acuerdo entre todas sus partes, eh, porque se contradicen a veces entre ellos mismos, como los ejemplos que les puse en el capítulo, porque se basa en la perspectiva individual humana. ¿Por qué digo individual? Porque, o sea, cada quien, en base a lo que ha observado, puede seguir una línea de pensamiento. Si a mí en mi infancia me trataron mal, de repente yo puedo decir que las personas son malas, o puedo irme inclinado hacia la victimización, o puedo irme inclinado, ¿me entienden? Como que cada quien se basa en su propia perspectiva para ver qué línea de pensamiento va a seguir entre las muchas líneas de pensamiento que hay. Sus resultados tampoco son 100% verificables. Y se los quiero comprobar con otro ejemplo. Estoy en un grupo de psicología en Facebook, de hecho en varios, porque de verdad es que la psicología me gusta, todo, si lo filtramos bajo la escritura, hay muchas cosas que aprender, pero siempre primero por arriba es la palabra de Dios. Es una persona que puso su caso en esta página, que dice que empezó a ir a terapia hace algunas semanas. Se lo voy a leer en primera persona porque así está escrito. Empecé a ir a terapia hace algunas semanas y siento que no está sirviendo. Estoy cansada, estoy harta de todo, y ayer al fin me desahogué con mis papás y ellos solo me respondieron que nunca me ha faltado nada. Estoy cansada, quiero tener nombre, quiero tener metas, quiero saber quién soy, y no sé nada de eso porque me dediqué a ocuparme para no pensar en mis problemas, que ahora no sé qué soy. Mira qué triste la vida de esta persona, ¿no? Pero este no es el punto, porque una persona que no dé buen resultado no significa que toda la ciencia está mal, sino lo que me llamó la atención fue la respuesta de muchos psicólogos, como todas son variables, y se los quiero leer. Primero, le puso a alguien, ¿no? En las terapias tendrás altas y bajas, es normal, pero no la dejes, te ayudará bastante. Los psicólogos te darán herramientas que uno ya luego lo irá aplicando poco a poco en tu vida diaria. Entonces, para la persona es que es un cambio poco a poco, ¿no? Esta primera persona
esto es poquito a poquito, sigue echando ganas, no dejes de, no faltes, ¿no? La segunda persona opinó, también dio su opinión y dijo, estás así porque estás hablando temas que seguramente no te hacen sentir cómoda. Toda terapia pasa por lo difícil que son los traumas y daños que cargas. Quizás vas por esta etapa, pero luego viene la comprensión y sanación. O sea que para la segunda persona, eh, el aconsejado, el cliente, no sé cómo lo vean, está hablando mal, está diciendo cosas que no le son cómodas. Entonces, la primera persona le dijo que es normal, que le siga echando ganitas, que se le va a pasar. La segunda persona le dijo que lo que pasa es que está hablando cosas que no son cómodas. La tercera persona le dijo, estás con psicólogo, busca ayuda con un psiquiatra, él te ayudará. Yo estaba así y el psiquiatra me ayudó y la ayuda de Dios dice también, tú tienes depresión y busca ayuda de un psiquiatra. No estás loca, pero a veces necesitamos ayuda. La tercera persona dijo ahora que el problema es que estaba con un psicólogo y necesitaba un psiquiatra. Ahora la cuarta persona, la más viva de todas estas personas, le dijo, hola, yo soy psicóloga y me especializo en ayudar a mis pacientes, niños, adolescentes y adultos a construir y desarrollar una mentalidad fuerte y manejo de emociones sanas, fortalecer un saludable autoestima y construir relaciones sanas con uno mismo y pareja y familias. Creo que ya saben a dónde va, ¿verdad? Asimismo, apoyar a padres en educación y crianza positiva. Si quieres compartirme el motivo por el cual buscas terapia, escríbeme. Mi primer sesión no tiene costo, ya que para mí es crucial que conozcas mi forma de trabajo y te des oportunidad de conocerme. Entonces, para la cuarta persona, le dijo, contrátame. Esto es a lo que me refiero, familia, que no hay un común acuerdo, pues, al cuál es a cómo tratar con las diferentes situaciones que se atraviesan. No quiero decir si la psicología es buena o mala, no estamos hablando de eso. Estoy hablando de que si es una ciencia o no. La psicología entonces debería ser tratada más bien como se trataría de la filosofía. Los que conozcan de filosofía sabrán que hay diferentes posturas para todo, porque de eso se trata la filosofía, de pensar, de filosofar. Entonces no puede ser tratado diferente que una ciencia como esta, ¿no? Ahora, yo te hago la pregunta a ti. ¿Tú podrías confiar en algo como esto? ¿Tú tendrías la confianza en un producto como este que te estoy vendiendo de la psicología? Vamos a ponértelo en otro enfoque. Si yo te digo, no sé, ahí mi camarada Juancho tiene un problema en la vesícula, ¿no? Tiene algunas piedritas por allá. Algunas, entre paréntesis, está lleno, ¿no? Pero ahí tiene su problemilla. Entonces yo llego con un medicamento y yo te digo, mira Juancho, este medicamento te va a sanar las piedritas que tienes allá en tu vesícula. Tómatelo. Mira, no, no está verificado que te pueda sanar, pero yo creo que sí te va a sanar, fíjate, agárralo. O sea, los diferentes doctores que han revisado este medicamento, algunos dicen que es bueno, otros dicen que no es bueno, otros dicen que pues más o menos es bueno, pero yo creo que esto te va a sanar, así que tómatela. Yo he observado el comportamiento de las personas que tienen la vesícula así como tú y creo que este medicamento es el que tú necesitas. Tú me preguntarías, Juancho me va a preguntar, oye, ¿ya hay otra persona que haya tomado este medicamento y haya tenido un problema en la vesícula que se haya sanado? Yo te voy a decir, pues no exactamente así, pero pues chance que a ti sí confiarías en este medicamento. Evidentemente no confiarías en ese medicamento. Y bueno, a lo mejor piensas, es un medicamento, me lo tomo ya, no pasa nada, ¿no? ¿Qué más mal me podría hacer? A menos que sea veneno, no creo que me haga tanto mal. Pero no se trata de un medicamento, un problema en la vesícula, sino se trata de un asunto del alma, un asunto del corazón humano.
que ha dirigido con pensamientos erróneos a personas hacia la destrucción, hacia la muerte, tanto espiritual como física, como emocional, como de todas sus partes. Podemos concluir entonces que no es segura. Hermanos, las vacunas tenían más fuentes confiables y muchas personas no quisieron aplicársela porque desconfiaban de ella. Quisiera llevarlos entonces al punto en el cual nos preguntamos qué significa psicología. Yo sé que ustedes leyeron y que tienen un buen, ¿cómo se le llama eso? Son receptivos, tienen una buena comprensión lectora, ¿no? Comprensión de lectura. Y me pueden decir qué es la psicología, según lo que vimos en el libro. ¿Qué es la psicología? ¿A nadie se le quedó? Estudio de la mente. ¿El qué? Estudio de la mente. No. Mi madre iba a decir algo también. Sí, que estudia el comportamiento del ser humano, de la No, mente. lo están googleando. No les pedí la definición de Google. Les pedí la definición del libro que estudiamos. La definición del libro, porque es una definición etimológica, es que psique significa alma y logología significa estudio. En el libro vimos que la psicología entonces significa estudio del alma. ¿Puedes mutear el micrófono, por favor, Juancho? Gracias. Entonces la psicología es el estudio del alma. Y si vamos en la misma lógica, las psicoterapias son las terapias del alma, el psicoanálisis es el análisis del alma, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí entonces empezamos con el principio bíblico número 7, que es el problema con la psicología en sí, que el incrédulo no entenderá las cosas que son espirituales. Es imposible según 1 Corintios 2:14. Por lo tanto, un verdadero estudio del alma no podrían hacerlo los incrédulos, ¿no? Por lo menos no uno completo. Las personas son muy inteligentes, son muy pilas, son muy sabios. Por lo tanto, yo no dudaría que acierten en muchas cosas y que de hecho digan cosas bastante sabias. La cuestión sería nada más filtrarlo a través de la palabra y que personas que tenemos el Espíritu Santo, que podemos usar nuestras herramientas espirituales, podamos filtrar todo lo que dicen para llegar a un mejor entendimiento del alma. Por lo tanto, cuando alguien se te acerca que no tiene a Cristo, este es un principio de consejería número 9. Al incrédulo solo le puedes compartir el evangelio. Muchas personas se me han acercado a mí que no tienen una relación con Cristo, que no son cristianos, que no asisten a una iglesia, a preguntarme un consejo, seguramente a ti también. Bueno, esas personas, el mejor consejo que les puedas dar no va a ser suficiente, porque tienen un problema más grande que les va a impedir la victoria sobre aquella situación en la que están. El problema más grande que tiene el ser humano es el pecado. Y hasta que no les prediquemos el evangelio, pues no va a servir de nada. Tomemos como ejemplo nuestro mejor ejemplo que existe en todo el mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Nicodemo se le acerca a él, Jesús lo primero que le dice es, tienes que nacer de nuevo. O sea, lo primero que le dijo es, necesitas volver a nacer. Estaba predicando el evangelio. Y de hecho, el famoso versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo y todo esto, se lo dijo Jesús a Nicodemo. ¿Me entienden? Yo precisamente, me ha pasado varias veces, me acuerdo mucho de una que para mí fue muy especial porque después de haberle predicado el evangelio, la persona siguió congregándose y sigue con su relación en Dios, que había pasado una situación con su hija y todo eso, y clásico, ¿no? Vienes y dices, habla con mi hija, porque ella no sé qué. Precisamente como yo sabía que estas personas no eran creyentes, lo que hice fue hablarle del evangelio a la mamá. Y entonces vino al Señor después, ¿no?
Pero ese es el punto. Cuando tienes a una persona frente a ti pidiéndote un consejo y la persona no es creyente, tienes que predicar el evangelio antes que cualquier cosa. Antes, porque si no, lo que vas a decir, vas a agarrar la hierba mala, todo aquí está la tierra, la hierba mala, y solo le vas a empezar a cortar las hojitas como si fuera árbol de bonsai, ¿no? Ahí quitándole las hojitas, pero sigue siendo hierba mala. No, tienes que agarrarla y arrancarla de raíz para que ya no esté mal en esa tierra. ¿Me entienden? El problema de raíz en el ser humano es el pecado. Tenemos que confrontarlo y tenemos que hablarlo a través de las verdades preciosas del Evangelio, para que la persona entonces pueda tener una relación con Jesús y entonces sí, ya podamos llevarlo en consejería y discipulado. Así que un principio fundamental es háblale del evangelio al incrédulo. Al incrédulo solo le puedes compartir el evangelio, solamente. Muchas veces a mí me preguntan mi opinión de pastor, hago énfasis en las comillas, y yo les predico el evangelio. Y si las personas que me preguntan mi opinión no tienen tiempo o no me muestran un interés genuino por lo que, para escuchar el evangelio, yo me abstengo de opinar, la verdad. Me río o desvío la conversación porque sé que no va a tener ningún fruto a menos que prediquemos el evangelio. El evangelio es lo que trae la libertad de esclavitud, el pecado. Solamente después de resolver el problema más grande del hombre, entonces te puedes enfocar en los problemas más pequeños. El problema más grande del hombre es la esclavitud al pecado. Cristo vino a libertarnos, a darnos libertad del pecado. Entonces, hasta que eso suceda, no podemos hablar de darle un consejo a otra persona. Y ese es el problema número 278 que tiene la psicología, que sustituye una pasión, una esclavitud por otra, o algo así. Les digo que a mí me gusta la psicología en sí. Yo he estudiado, no de manera profesional, pero he estudiado por mi cuenta, he leído libros, he escuchado a personas, a psicólogos, y me he dado cuenta que ellos tienen esta frase que de repente yo también he usado, pero tratando de enfocarlo bíblicamente, que es una pasión sustituye otra pasión, ¿no? Y de repente, platicando, por ejemplo, hace muchos años con una psicóloga, me estaba diciendo que le había dado un consejo a un cuate que tiene una adicción de que haga deporte o aprenda un instrumento, porque si se deja de enfocar en esa adicción y se enfoca en otra cosa, pues va a encontrar que puede salir, dejar esta pasión por otra. Lo mismo funciona con los alcohólicos anónimos que ya hemos hablado antes, que sustituyen el alcohol por el café y el alcohol por el cigarro o solo pensamientos positivos. Todas esas cosas me ha pasado. O cuando una persona ha escuchado también, he visto que le han dado consejos sobre la ansiedad, es no tengas pensamientos negativos, piensa en lo positivo. Sustituyendo esto por esto otro. Pero no tienes que sustituir una cosa por otra, tienes que quitarla. Tienes que ser libre de todo eso. Eso solamente lo puede hacer a través de Cristo. ¿Ok? Entonces, pero bueno, por eso establezcamos el principio bíblico número 8 de nuestras vidas. Estos principios bíblicos no son de la consejería, estos son principios bíblicos para nosotros, para nuestra fe y vida. Nuestra meta es ser más como Jesús. Esa es la meta de todos nosotros, de cada uno de nosotros que estamos aquí en esta clase. Nuestra meta debería ser que tú seas más como Jesús. Esto lo vemos en 1 Juan 2:6, por ejemplo, porque hay muchos lugares en donde lo podemos sustentar, que el que el que dice que cree en él debe andar como el anduvo, o algo así. Corroboren ustedes, por favor. Si alguno dice que permanece en él, creo que es lo que dice. Debe andar como el anduvo. O sea, nuestra meta al final de cuentas es ser como Jesús. A esto le conocemos como la santificación. Por eso el principio de consejería número 10 es que la meta de la consejería es la santificación del creyente. Para eso aconsejamos. Todo consejo debe ser motivado entonces a que la persona sea más como Cristo. Todo consejo debe ser motivado entonces a la santificación de la persona. Ahora les pregunto yo, después de todo lo que hemos hablado,
¿Puede la psicología alcanzar esta meta? ¿Puede un psicólogo llevarte a ser más como Cristo? ¿Puede unas terapias, cualquiera que sea el estilo de terapia que puedas llevarte a ti a ser más como Jesús? La respuesta obvia es que no. ¿Por qué? Porque la psicología no tiene esa meta en sí. ¿Cuál es la meta de la psicología? También está en el libro y también lo observaron, yo sé, porque ustedes son increíblemente comprendidos en lo que leen. ¿Cuál es la meta de la psicología? me están dejando mal en frente de las millones de personas que van a ver este video en YouTube. La meta de la psicología es el cambio de conducta, ¿ok? Es el cambio de conducta, por lo cual no están enfocados en que tú seas más como Cristo, sino más bien en que tú cambies de conducta, en que tú te sientas bien, en que tú tengas paz mental, en que tú tengas estabilidad emocional, en que tú pues ya no estés estresado, ya no estés deprimido, todo lo que tenga que ver con la conducta externa, aunque para los psicólogos, y tienen razón hasta cierto punto, es algo profundo, pero sabemos que no es el nivel más profundo ni donde comienzan las cosas, sino más bien todo comienza en el espíritu. Eh, entonces, por lo mismo, la psicología no te va a poder llevar a ti a ser más como Cristo. Como tu meta como cristiano es ser más como Cristo, no te puede llevar a ese proceso. Como un psicólogo que piensa que la raíz del problema no eres tú, te puede llevar a ser más como Jesús, si tú no eres el problema. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Ya lo establece la Biblia que todos somos pecadores. Pero ¿cómo alguien que piense así, que no piense que es pecador, será más como Cristo si no se va a dejar moldear? Es como somos como piezas de barro en el alfarero, pero cuando la pieza ya se secó, ya no puedes moldearla, ya no puedes manejarla, porque está dura, ya no es maleable. Todos nosotros debemos entonces suavizar nuestro corazón, dejarnos moldear por nuestro alfarero que es Dios, para que entonces Él nos pueda santificar, ¿verdad? De otra manera, no podemos porque te endureces el corazón. No soy yo. No, el problema no soy yo, ese es problema del ego, ese es problema del corazón, ese es problema del orgullo. ¿Cómo puedes entonces ser más como Jesús alguien así? Si nuestro Señor se humilló hasta lo sumo. Pero bueno, eh, dijimos que la fórmula para la santificación, y ya no se lo voy a preguntar porque me están dejando mal, es Biblia más el Espíritu Santo es igual a santificación. El proceso es un proceso divino a través de lo que extraemos de acá. Pero bueno, entonces la psicología no usa ninguno de estos dos materiales que son los necesarios para la santificación. ¿Se dan cuenta? La fórmula es Biblia más Espíritu Santo. Ninguno de los dos los usa la psicología. ¿Me entienden? Entonces, no te puede llevar a un proceso de santificación. El cirujano, volvamos a Juancho, cuando le hagan su cirugía, con mi papá le gusta mucho bromear con eso, ¿no? Le dice, pues yo compré un machete, si quieres yo te la quito, ¿no? ¿Sería prudente que eso pasara? Claro que no. El cirujano va a decir, tráiganme el machete. No, ¿verdad? No sería cirujano. Él usará su bisturí, él usará lo que tenga que usar, las herramientas necesarias y cosas que son bien raras, pero que él sabe la función que tiene y son las mejores herramientas para poder hacer el trabajo que tenga que hacer. Él va a usar esas herramientas. Entonces, nosotros tenemos las herramientas a nuestro alcance. Y las herramientas para el aconsejado no solamente es Biblia más Espíritu Santo, eso es en cuanto a lo personal, sino que para las demás personas, incluyéndonos a nosotros, también hay un factor importante que el psicoterapeuta no puede hacer contigo. Esto es que el consejero cristiano estará al cuidado, estará en oración, estará en sumisión a la voluntad de Dios, estará pendiente.
va un terapeuta a comportarse de la misma manera. Un terapeuta va a poder orar por ti todo el tiempo. Va a poder estar pendiente de tus luchas espirituales. Va a poder aconsejarte bíblicamente. ¿Me entienden? En cuanto a las herramientas, yo estoy seguro que alguien muy pilas podría sacar la vesícula Juancho con solo un machete y con él, ¿me entienden? Pero no son las mejores herramientas. ¿Me entienden? Ese es el punto. Job, los primeros 2 capítulos son bien famosos. Los otros 40 casi nadie los lee. Pero los otros 40 capítulos, es Job con sus amigos que estaban aconsejándolo. Y yo diría mal aconsejándolo. Y en una parte dice que sus malos consejos fueron tan dolorosos como las aflicciones que sufría. O sea, imagínense, porque sabemos la magnitud de los problemas que tenía Job y que él mismo diga que sus consejeros eran tan dolorosos como las mismas aflicciones que estaba padeciendo. Es grave. Entonces, la importancia de un buen consejero. Por eso, amados hermanos, el amor es el medio, es el método de la psicología, de la consejería. Nosotros como consejeros bíblicos, como paracletos de los hermanos, necesitamos amarlos, necesitamos hacer un trabajo de pastor, en el sentido pastorearlos, porque un pastor está pendiente de las ovejas. Sé que el que tenga el don y el llamado lo va a hacer de una forma sobrenatural, pero eso no implica que los consejeros no debamos estar pendientes también de los hermanos. Es en el reconocimiento de tu condición caída lo que hará que avances a la meta de la santificación. Cuando tú entiendes por completo un conocimiento correcto de nosotros mismos, se va a lograr, proviene de un conocimiento correcto de Dios y su palabra. Un entendimiento correcto de nosotros mismos va a lograr cuando tú entiendas quién es Dios y qué dice su palabra. Así entonces vas a poder llegar a la mejor conclusión de cómo está tu corazón, porque acuérdense, bueno, ya vamos a llegar a ello, no me voy a adelantar, pero tu corazón es engañoso. Vamos a establecer un ejemplo acá con el principio bíblico número 9. ¿Alguien lo tiene por allá? El principio bíblico número 9. A nuestros deseos de pecar se le llama carne y debemos evitarlos. Y a nuestros deseos de agradar a Dios se le llama espíritu y debemos procurarlos. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias, Ma, también que lo ibas a leer. Gracias. Así es. Por ejemplo, esto de la carne y el espíritu, ¿cómo se va a lograr por medio de la consejería, de la psicología? Por más que te esfuerces, si no sabes que tienes una carne y un espíritu, ¿cómo vas a andar en el espíritu? Si no sabes ni qué es eso, ni con qué se come. Entonces, llevándolos, aterrizando un poco los pensamientos, la psicología no te hará andar en el espíritu, por ejemplo. La psicología no te hará ser más como Cristo. La psicología no te hará hacer tesoros en el cielo. La psicología no te hará poner tu mirada en Cristo. La psicología no te hará tener una victoria completa. La psicología no te hará sentirte completamente lleno. Hice reiteración, ¿verdad? Completamente lleno. Pero no te va a hacer eso. No lo va a poder lograr. Porque su enfoque no está en este librito. ¿Ok? Entonces, principio bíblico número 10. Nuestra vida debe girar en torno a Cristo. Si nuestra vida fue creada con ese glorioso propósito de darle la gloria a Cristo, solo va a funcionar mejor cuando lo practiquemos. Cuando de verdad giremos alrededor de Cristo. Es como si yo agarrara un reloj, ¿no? O unos lentes, porque tengo aquí unos lentes para mí, ¿no? Yo agarro estos lentes y empiezo a martillarlo a un clavo sobre la pared. Lo que va a pasar es que se va a dañar ese reloj, porque no fue creado con ese propósito.
No fue diseñado ni tiene la fortaleza para aguantar los martillazos. El reloj no fue para eso. Entonces, es lo mismo que pasa cuando no entendemos el glorioso propósito por el cual fuimos creados tú y yo. Lo que pasa es que salimos lastimados, salimos dañados. Y viene esta persona, repito, ese resultado no desacredita por completo la psicología. Pero hay personas así, que dice, ya ni siquiera quiero ir a terapia, porque no sé quién soy. Ese es el problema real del hombre, que tiene su identidad perdida entre las cosas de este mundo. Cuando nuestra identidad esté en Cristo, entonces alcanzaremos nuestro, nuestro propósito. Nuestra identidad estará segura, estará bien definida en nosotros. Si nuestra vida entonces no fue, si nuestra vida fue creada con ese propósito, solo funcionará mejor cuando lo practiquemos. Ahora que estamos hablando de esto, y ya que vimos un humanismo venenoso en el capítulo del libro, déjame hablarte de un humanismo bíblico, que más que humanismo sería antropología bíblica, que es el estudio del hombre, porque humanismo se centra y lo maximiza al hombre, lo exalta, no queremos exaltarnos a nosotros, sino queremos exaltar a Cristo, pero cómo nos vemos a nosotros según la Escritura, y no voy a poder hablarte de toda la antropología bíblica, pero sí de algunos puntos importantes. Por ejemplo, todos somos pecadores, todos nosotros somos pecadores. El pecado siempre es malo. No hay algún punto, algún pecado, alguna situación en la cual el pecado se vuelva bueno. No, siempre el pecado es malo. El pecado mata y te aleja de Dios. Siempre. Pero eso fue antes de Cristo. No. Sí, en consecuencias eternas, sí. Nuestra salvación está segura. Pero eso no significa que no experimentemos consecuencias por nuestro pecado aquí. Pero de hecho, va a hablar el próximo capítulo. No me voy a adelantar. Otro punto del humanismo bíblico sería el principio bíblico número 11, que es que tu corazón es engañoso y perverso, Jeremías 17:9, ¿no? Tu corazón es engañoso, por lo tanto no puedes seguirlo, te va a llevar hacia la perversidad. La respuesta del hombre está en la Biblia, no está en ti, está en Cristo, no está en ti. La respuesta del hombre se encuentra en Dios. El pasado como tal no es tan relevante en el camino a la santidad como tu presente. O sea, las acciones que hoy puedas hacer son más importantes que lo que viviste en el pasado. Ahora, este es un poco medio difícil, ¿no? Un poco más complejo de una simple frase, porque sí ayuda el conocer el pasado de las personas. Porque, por ejemplo, si tienes allá una pareja que siempre se la pasa de iglesia en iglesia, pues te va a ayudar a entender su inconstancia, ¿no? Su falta de compromiso, su falta de responsabilidad, cómo mira a Dios incluso. Si vemos una pareja que siempre se separa y siempre vuelve, te ayuda a entender un poquito de dónde está su dependencia en realidad, que tiene una codependencia de la otra persona que no puede estar sin ella. Sí ayuda un poquito para que nosotros podamos orientar y aconsejar mejor a las personas. Claro que ayuda. No estoy diciendo que no ayude. Lo que estoy diciendo es que lo más importante son las acciones que puedas hacer en el presente para que puedas avanzar a la santidad. Más que descubrir toda la novela de tu vida, es cómo puedes tú andar en el espíritu. Eso te va a llevar a la victoria. ¿Entienden? Y en sí, muchos puntos, ¿no? Por eso digo que hay que pasar todos estos tipos de pensamientos a la luz de la palabra de Dios. La clave para ser completamente libre es acercarse a Dios. Dios es como una luz que entre más nos vamos acercando a Él, más nos va revelando nuestras imperfecciones. Voy a tomar un ejemplo que mi esposa me dijo que me pareció muy bueno. Que cuando las mujeres se maquillan, se ponen un espejo cerca y en un lugar muy iluminado, porque a través de esa luz pueden ver sus imperfecciones y saben por dónde pasarse, ¿no? El maquillaje.
Jesús es esa luz, la palabra de Dios es esa luz que cuando nos acercamos nos va revelando nuestras imperfecciones y al mismo tiempo nos da el chance a nosotros de poder corregir esas imperfecciones en nuestro caminar, en nuestra vida, en nuestra persona. Por lo tanto, un mejor entendimiento de ti mismo se logra a través de un mejor entendimiento de la palabra de Dios, sí o sí. Pero bueno, otro punto de la antropología bíblica es que tú eres responsable por tus propias acciones. Y énfasis en algo que vimos en el libro, es que sé que hay personas que han pasado por cosas muy gruesas, muy difíciles, personas que pasaron, no sé, violaciones y traumas en su infancia, y no estoy haciendo menos eso, no es mi intención, al contrario, lo que estoy diciendo es que cada persona es responsable por lo que hace, cada persona. Yo, la persona que me hizo esto, va a ser responsable por lo que hizo. ¿Me entienden? Cada persona involucrada. Una cosa es el pecado de otros conmigo y una cosa es mi propio pecado. Yo soy responsable ante esas cosas. Un punto más. Solo estarás completo en Cristo. Otro. La verdadera felicidad solo se encuentra en Jesús. Por eso llegamos al principio bíblico número 12, que dice que la mayor expresión de vida solo la alcanzamos estando en Cristo Jesús. Ya vamos entendiendo entonces estos puntos, ¿no? Cómo en realidad sí hay algo dañino en estos pensamientos. Por eso les digo que tenemos que nosotros filtrar todo en la palabra, como dijimos. A eso se le conoce como la supremacía de la palabra. Ahora quiero hablarte de otra supremacía en cuanto a la consejería. Pues hay una supremacía de la consejería bíblica por encima de las demás ramas del saber o ciencias que existen. Ya dejamos en claro la supremacía de la Biblia, pero vamos a hablar de la supremacía de la consejería bíblica. Las escrituras tienen que ser nuestra pieza central de pensamiento y vida. ¿Se acuerdan cómo llamábamos a esto? Cuando dijimos que todo consejo Cristo tiene que ser el centro, dijimos que eso es cristocéntrico. Y cuando dijimos que la Biblia tiene que ser la pieza central, ¿cómo le llamamos? Bibliocéntrico. Bibliocéntricos, ¿verdad? Así como cristocéntrico, también tenemos que ser bibliocéntricos. Por eso la consejería bíblica es superior, porque aquí está la herramienta la herramienta más segura, confiable que tenemos, y más poderosa también, porque el mismo creador de nosotros mismos fue quien la inspiró. Dios quiere aconsejarte por medio de la palabra, sí, pero también por hombres dispuestos a usarla correctamente. ¿Alguien, por favor, puede buscar 2 Corintios 5:20? Segunda de Corintios 5:20, rapidito. Adelante. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bueno, entonces aquí vemos que nosotros somos embajadores. Un embajador es un representante también. Por eso es que el Señor quiere usar a hombres y mujeres, claro, que lo representen correctamente. Tú busca y atiéndete con paramédicos bíblicos. Imagínate que hay un accidente terrible, me accidenté por acá, y hay otra persona que también se accidentó por acá, ¿no? O sea, se abrió, no lo sé. ¿Y quién preferirías que te apoye? ¿El otro accidentado o el paramédico que viene? ¿Me entiendes? Si el otro está igual que yo, o peor que yo, o no es sorprendente cómo confiamos tanto en psicoterapeutas que no tienen al Espíritu Santo. ¿Cómo una persona que no tiene el Espíritu Santo te va a llevar a la voluntad de Dios? Es ilógico, ¿no? Entonces, en lugar de atenderme yo con otra persona que está igual de accidentado, mejor me atiendo con personas
que no tienen que nada, que están sanos y que pueden usar esas herramientas que tienen para ayudarme. Por eso busca y atiéndete con paramédicos bíblicos. Cada necesidad psicológica concebible y cada problema psicológico se puede suplir y resolver mediante la aplicación directa de las verdades bíblicas. Esa es la herramienta del paraquetos bíblico. En lugar de usar unos lentes para martillar, usaría un martillo para martillar, ¿estamos de acuerdo? Porque esa es la mejor herramienta que hay para ejercer ese trabajo. Entonces busquemos las mejores herramientas para esos trabajos, lo cual me lleva al último principio de consejería número 11. Respalda todo consejo bíblicamente, porque vamos a pedirles a las personas, a ustedes, a mí, que siempre nos atendamos con consejeros bíblicos, y si nosotros queremos ser esos consejeros bíblicos, tenemos que respaldar todo consejo bíblicamente. Quisiera terminar esta clase, ya estamos terminando, con el ejemplo de Salazar, ¿no? Que vimos al final y que todos ustedes me hicieron el favor de mandarme sus tareas. Miren, con respecto a las tareas, yo les voy a decir lo que les dije la semana pasada, que no espero que ustedes respondan un consejo increíble y todo, porque están aprendiendo, para eso están en esta clase. Sería muy ilógico que yo esperara de ustedes que den un consejo increíble cuando se inscribieron a una clase para aprender a dar un consejo increíble, ¿no? que sea bíblico. Entonces no se preocupen por fallar, al contrario, solo intenten ver los principios que aprendimos y aconsejar de manera bíblica, y no se preocupen, ahí no hay una respuesta buena o una respuesta mala. Que tú me hayas enviado la tarea y automáticamente te da los puntos. Sin embargo, quisiera decir un par de cosas a este consejo que yo le daría a Salazar. Creo que es un poco más complejo, pero te voy a dar los puntos tal vez principales que podrías usar en una situación como esta. Primero que nada, oración. Cuando una persona venga a ti a pedirte un consejo, ora con la persona. Llévala al Espíritu Santo. Llévala a depender de que sea Dios el que hable y no tú. Pero bueno, después de eso, que eso lo tienes que hacer, principio y final de toda consejería, confronta el pecado. Confronta el pecado que está teniendo, guía a esa persona al arrepentimiento. No me voy a detener en cada punto porque creo que mucho de esto lo vamos a ver en la próxima clase y será mejor que lo veamos más a detalle. Pero guía a esa persona a Cristo también. Muestra un plan para la victoria en su mente, que era lo que estaba pasando principalmente con Salazar. Muéstrale el mandamiento de amar al prójimo, de tratar a las jóvenes como hermanas, de cuidar su corazón, de cuidar el corazón de ellas también. Y tú también dale seguimiento. En la otra ocasión que tú veas a Salazar, pregúntale cómo va. Queda con él de que se puedan reunir en una segunda, tercera, cuarta sesión para que puedan seguir avanzando. Tú le puedas dar el seguimiento a Salazar, él pueda entender y ser libre y tener la victoria sobre ese pecado. Pero bueno, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos primero con las dudas, ahorita hacen sus aportaciones. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que vimos el día de hoy? Yo solo voy a concluir diciendo que estudiemos, familia, no sientan esto como decir, no, pues ya para qué miro algo que sea con psicología, lo voy a tachar de malo. No, al contrario. Mi exhortación hacia ustedes es que toda cosa que ustedes lean, que ustedes vean, escuchen, filtrenlo con la palabra de Dios, busquen la iluminación y la guía de la palabra de Dios para encontrar la victoria. Yo les aconsejo que lean mucho, no que lean menos. Les aconsejo que lean más. Obviamente la palabra de Dios es la primera. En segundo lugar, libros cristianos. Yo les puedo aconsejar varios muy buenos. Y también lean otras cosas, pues no se trata de negar el conocimiento, porque al final de cuentas, no sé, si de repente encuentro un libro de física, no voy a decir, eso no está en la palabra de Dios.
también es conocimiento verdadero. Lo que estamos viendo es que todo se ha filtrado por la palabra de Dios. ¿Alguien tiene alguna duda en esta clase? ¿Alguien quisiera decir algo? ¿De dudas, preguntas, aclaraciones? Bueno, si nadie tiene entonces una duda, o si lo que pasó es que no te quisiste aventar a hacerme tu pregunta por las personas, me la puedes mandar en WhatsApp o Telegram o algo así. Madre, ¿ibas a preguntar algo? No, hijo. Bueno, sí, pero te la voy a mandar a tu WhatsApp. Bueno, está bien, está bien. Yo solo quisiera exhortarte que a lo mejor hay otra persona como tú que tiene esa misma duda y a lo mejor ahorita la podamos resolver, ¿me entiendes? Entonces, por eso es bueno hacer las preguntas, pero no te quiero presionar tampoco. Si quieres hacerla, me la mandas y con mucho gusto yo te respondo, ¿ok? Bueno, lo que yo quería es, hubo una persona esta semana que igual me dijo algo de que, que las terapias le han ayudado mucho en un caso de como de depresión y todo eso, pero yo traté de primero que nada, pues, de pensar muy bien qué le iba a responder, porque pues precisamente de eso se trataba esta semana, lo de la clase. Y pues yo le traté de llevarla a lo que es la palabra. Y pues vamos a tener otra plática. Y lo que yo quería preguntar es o sea, ¿qué le digo referente a que siga tomando sus terapias? Bueno, en primer lugar, no sé si la persona te pidió un consejo como tal, ¿sabes? Y si la persona no te pide un consejo como tal, yo no sé si, o sea, una persona que está dispuesta a ser llevada, pues esas son las personas con las que podemos trabajar, porque acuérdate que Dios se resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El corazón tiene mucho que ver con la respuesta. La psicología te puede ayudar a salir de depresión, a salir de ansiedad, a salir de estrés. Pues sí, acuérdense que el enfoque de la psicología es el cambio de conducta, pero como vimos, es un ajuste temporal, no va a ser eterno. A lo que te van a ayudar, sí te pueden ayudar, claro. ¿Cuántas personas no han salido mejores ayudados? Pero no va a ser igual a lo que te va a ayudar Cristo o una persona que aplique la Biblia. Ese es el punto, ¿no? Ahora, en cuanto a qué responderles y seguir tomando sus terapias o no, yo dije, y lo dije en el libro, que hay muchos casos particulares que la psicología ayuda bastante. Por ejemplo, esquizofrenia, por ejemplo, o sea, ese tipo de casos particulares que son más especiales y que de verdad es un problema mental lo que tienen. Definitivamente la psicología en esos casos a lo mejor pueda ayudar. Ahora, si la persona sí te pidió su consejo, tu consejo de si seguir tratando con la psicología o no, si seguir teniendo terapias o no, pues tú ya sabes toda esta lección. O sea, hemos establecido, pienso yo de una manera muy clara, cómo la palabra de Dios y la consejería bíblica está muy por encima de las terapias. Y creo que ahí tienes muchos argumentos, muchísimos argumentos, porque precisamente para casos como el que acabas de decir, son por los cuales yo me dediqué a buscar argumentos a favor para que tú tengas esas herramientas y puedas dar esos argumentos también a otras personas. ¿Okay? Entonces, pues sí, te aconsejo que revises la clase otra vez, que leas el libro, el capítulo otra vez y que anotes todos sus argumentos y esos son los que puedes hablar con esa persona. Ahora, no considero que sea un pecado como tal que tú digas, yo debo confrontar a esta persona. A menos que la persona, por ejemplo,
no quiera congregarse, no quiera atender alguna exhortación, no quiera atender a las predicaciones o algo así. Y en esos casos yo sí diría, hay un pecado que confrontar, entonces sí dile, ¿sabes qué? Las terapias no te están ayudando y lo que tienes que hacer es esto. Porque ahora, por eso es el punto, ¿no? Es en la cosa, y porque yo también te conozco un poquito, madre, es que no hay una respuesta. Si estás buscando una respuesta específica para cada situación, no funciona así. No funciona así. Si hay argumentos que puedes repetir en diferentes situaciones, sí, pero en realidad esto no es un libro de ideas únicas para cada situación. Es un libro completo es un libro de hecho compuesto por otros 66 libros. Entonces aquí está la respuesta. Y entre esto puedes encontrar varios argumentos para aconsejar diferentes situaciones de la vida. ¿Okay? Y eso es lo que va a tener más victoria. Pero bueno, pienso que te he dado mucho que pensar ya para que tú analices. Entonces, antes de que continuemos, gracias por la participación, Ma. Antes de que continuemos, ¿alguien tiene otra pregunta? Vamos a enfocarnos en las preguntas primero. ¿Alguien tiene una pregunta para hacer? ¿No? Allá, Juan. Yo, Adelante. ve lo que pasa. Una persona se acerca a mí y antes de tomar esta clase, pues yo tenía esa convicción, ¿no?, de llevarla hacia el punto de que la Biblia sea nuestro enfoque, de dónde vamos a tomar para poder aconsejar o dar una idea o una solución que no viene de mí, ¿no?, sino viene de Dios mismo. Pero hay mucha resistencia, lógicamente, ¿no?, que dice nuestro corazón perverso y engañoso nuestro corazón. Ahí está el problema, ¿no?, cuando estoy tratando yo no de convencer, sino de tratar de poner a la persona en el lugar en el que decía un hermano, ¿no?, antes no ha estado en depresión. Pues probablemente la mayoría, ¿no?, de las personas. Quien diga que no, pues no sé cómo lleva su vida, pero digo, llevarla a ese punto, pero ahí en ese punto de inflexión, donde no acepta y le da más valor, aun cuando acepta el consejo, pero no acepta que eso es mejor que la psicología. Esa es la cuestión, ¿no? Pero entiendo esa parte por cómo es nuestro corazón. Ahí es el problema, pero del corazón. Esta clase, pues, es completa en el aspecto de decir que no hay nada que esté fuera de la palabra de Dios para poder aconsejar a la persona que el mejor lugar o el mejor consejo que pueda haber está en la palabra de Dios. Pero sí hay algo complicado más o menos como esto, cómo traer a esta persona a este punto. Yo creo que por la clase número 10, más o menos podemos ya tratar de hacer que la persona, ella misma, ¿no?, como dices, confrontarla. Pues no entendí la pregunta, pero voy a responder. Ve esto, ¿en qué momento podemos ya nosotros dejar, o sea, de poder tratar de convencer, o sea, no de convencer, ¿no?, de aconsejar a la persona? Porque yo he pasado mucho tiempo conversando y llevándola a la palabra, pero sí escucha, pero al final no le da el valor a la palabra, pues.
Y te digo, entiendo esa parte que es el corazón de nosotros, el que nos hace que al final, como tú dices, le demos más valor a la psicología. ¿En qué punto es que dejamos de de insistir? tratar de traer a la palabra a la persona? Bueno, yo sé que hemos hablado muchas veces de que no se trata de convencer, sino de compartir, y esa es una convicción muy buena, es una convicción de hecho bíblica, pero se enfoca más bien en el Evangelio, ¿ok? Porque en argumentos con hermanos, dice la Escritura, a algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego y otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero dice a los que dudan convencerlos. Esto es Judas 22. ¿Será que puedan mutear su micrófono? Escucho el rebote. Entonces, ¿en qué momento dejar de insistir? Pues yo te digo, una de las cosas que el Señor nos ilustra es que con las personas soberbias, Él mismo se resiste a trabajar con ellas porque no escuchan lo que el Señor quiere hablarles. Entonces, yo te diría que si la persona no te está pidiendo consejería, si la persona no es claro que no quiere escuchar la consejería, pues tú tengas la paz de que el Señor no te está pidiendo que la convenzas, ¿me entiendes? De que tú tengas la paz, de que Dios no te va a reclamar de ¿y por qué la abandonaste? Porque en realidad no la estás abandonando, sino más bien que esa persona no quiere seguir lo que tú le estás diciendo públicamente. Así que yo te diría que puedes estar tranquilo, no te condenes, no tenemos condenación ahora que estamos en Cristo. Puedes estar tranquilo de que no te va a estar juzgando el Señor por esto. Pero, por ejemplo, tú lo que podrías hacer en lugar de tratar de ganarla con argumentos debido a que no quiere escuchar, es tratar de ganarla con testimonio, con amor, con otras cosas, ¿sabes? Porque la persona que está cerrado su oído del Señor, créeme que tu voz no va a ser mejor que la de Dios. ¿Entiendes? Para convencer a alguien que no quiere ser convencido. Entonces, ora por esta persona. No hay nada más poderoso que la oración. Ora por esta persona. Pídele al Señor para que el Señor ablande tus corazones. Estate dispuesto para ayudar a esa persona también cuando sea que lo necesite. Si en algún punto el Señor a lo mejor quebranta a esa persona y te pide tu ayuda o tu consejo, algo por eso, entonces ahí estaremos dispuestos para intervenir. Pero es como, volviendo a la analogía de los paramédicos. Imagínate que está la persona ahí, eh, no algo grave, porque a lo mejor en algo grave sí la obligarían, pero no sé, el doctor que te dice, deja de comer carnitas porque te va a dar un infarto. Y la persona sale y sigue comiendo carnitas. ¿Qué va a hacer el doctor? Ir con ella y taparle la boca todo el tiempo para que no coma carnitas. ¿Entiendes? O sea, al final de cuentas nosotros damos el consejo, pero el trabajo de convencimiento es del Señor. Nosotros hablamos las verdades de la Biblia, pero es el Espíritu Santo que va a trabajar con ese corazón. No, desgraciadamente no tenemos ese poder. Me encantaría tener ese poder. Ustedes lo saben, ya se los he dicho. Me encantaría poder decirle a alguien, cree en Jesús y que crea a esa persona en Jesús, o que le dé un consejo para que madure y que automáticamente, cristiano maduro, me encantaría, amaría tener ese poder, pero no lo tenemos. Ese poder le pertenece al Espíritu Santo y qué bueno porque Él es más sabio que nosotros. Entonces, Él va a tener un proceso exacto con cada persona, ya lo determinó, ese proceso exacto con cada persona. Y a lo mejor estas pláticas que tú estás teniendo, le van a ayudar en un futuro a esa persona para en un futuro tener convencimiento, porque acuérdense que la palabra de Dios nunca regresa vacía. O sea, va y va a cumplir el propósito. Pero no te desanimes porque no te escucha. Al contrario, si ya viste que Dios es una persona que escucha, pues tal vez sería hasta más sano para ti el dejar de insistirle, ¿me entienden? Y a lo mejor hasta en esa insistencia se encuentra su negación, tal vez, en la pesadez de tener que estar escuchando una y otra vez y algo que no quiere escuchar. Una pregunta más. ¿Alguien tiene preguntas?
Bueno, pues familia, vamos a dejar hasta aquí la clase. Miren, vamos a dejar aquí la grabación, por ejemplo. Vamos a pedirle a Juancho que por favor detenga ahí la clase para decirle a los que miran el video en YouTube, ¿sabes si está grabando? Ya no. ¿Sí? Las personas que miren el video en YouTube, que si quieren el libro, tener acceso a algunos recursos que estamos usando, lo pongan en los comentarios y yo con mucho gusto vemos la manera en que se lo podamos hacer llegar. Pero pues hasta aquí va a estar esta clase y cualquier cosa nos vemos la siguiente semana. Ahora sí, Juancho, por favor, ¿podrías detener la grabación?